Ayer se reportó el día con más casos de personas contagiadas de COVID-19, 4.050, el mayor número desde que se reportó el primer caso el 6 de marzo del año 2020. Estamos con el doctor Ronald Evans de la Universidad Hispanoamericana, quien pues la última vez que conversamos con él nos había dicho que pues lamentablemente esto que estamos viendo iba a suceder. Doctor Evans, gracias por acompañarnos. Buenos días, de nuevo un placer estar en su programa. Igualmente, doctor, vamos a ver un gráfico porque creo que es importante pues que todos tengamos claro el impacto de este día. Como vemos en pantalla, 4.050 casos se reportan el 11 de enero. El otro día que había tenido más eran 3.374 y el tercer día en mayo del año pasado 3.173. Estos datos evidencian ya una tendencia máxima si vemos los números de la última semana, y lo que queda es reafirmar y recalcar que las medidas sanitarias son imprescindibles junto con la vacuna para que estos números no sigan multiplicándose y aumentando en los próximos días y semanas. Así es, efectivamente. Fíjese bien, la semana pasada el promedio diario de casos fue de 2.053. Es decir, que 7 días después está duplicado. La cifra que usted dio el día de ayer, 4.000, un poquito más de 4.000 casos. Y probablemente la tendencia va a continuar ascendiendo en estos próximos días. Inclusive hay algunas estimaciones que dicen que seguiremos subiendo hasta aproximadamente la segunda o tercera semana de febrero. Pero estos son estimaciones, estos son cálculos que pueden errar, probablemente es posible, pero la tendencia es que vamos a seguir creciendo, vamos a seguir aumentando el número de casos. Yo estaba leyendo la última estimación que hizo el Instituto de Métricas de Salud de la Universidad de Washington, y en un escenario neutro, más o menos medio, hablaban de que podíamos llegar a 7.500 casos ya para mediados de febrero. Esas son estimaciones que ellos hacen, que tienen potentes equipos, que tienen mucho personal muy especializado en estadística, en epidemiología, en informática, en virología, etcétera. De tal forma que lo que tenemos que esperar es eso, seguir aumentando, seguir creciendo lamentablemente, y esto se va a ver con mayor fuerza también en el aumento en el número de hospitalizaciones en las próximas semanas. Recordemos que siempre hay un desfase de 2 o 3 semanas entre el aumento de casos, claro, y las hospitalizaciones, y también posteriormente con las muertes. Vamos a ver, precisamente teníamos ese gráfico, por lo que usted menciona, el gráfico de hospitalizaciones por COVID. El 6 de enero estábamos hablando de 165.000 pacientes en hospital. En este momento, el 11 de enero, se reportaron ayer 223, de ellas 62 en UCI, doctor Evans. Sí, ya comenzó a subir, ya comenzó a crecer. Pero repito, en las próximas semanas se van a ver mucho más hospitalizaciones y sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque sabemos pues que hay esta desfase, este número creciente de casos, e incluso hay que hacer una distinción también, que hay casos que son los diagnosticados, pues, especialmente con la prueba PCR, pero también hay un número de infecciones y ese número se calcula, y ese número como mínimo de infecciones, es decir, que allí se incluyen a los casos diagnosticados más los casos que no han sido diagnosticados, ya sea porque son asintomáticos o sean oligosintomáticos, es decir, que presentan muy poca sintomatología como para que el paciente acuda a un médico y se le diagnostique. Esas infecciones por lo mínimo son el doble de los casos diagnosticados. Es decir, que podemos decir con propiedad
que en este momento hay 4.000 casos, es cierto, 4.000 el día de ayer, pero a eso se le puede agregar otros 4.000 o 5.000 que son infecciones, que no son casos diagnosticados, pero que tienen el virus. Claro. De tal manera que el problema es mucho mayor de lo que vemos, de lo que diagnosticamos. Y por consiguiente, es de esperar que el aumento de hospitalizaciones sí se va a producir en las 2 o 3 o 4 semanas que vienen, las próximas 3 o 4 semanas. Claro. Ahí vamos a ver el aumento bastante fuerte de las hospitalizaciones. Por esto, de que a pesar de que sea más leve, un poco más benigna la enfermedad, como todo el mundo lo reconoce, pero el número exagerado de casos va a hacer que haya bastantes hospitalizaciones y también van a haber bastantes muertes, aunque las muertes, de acuerdo a las mismas estimaciones que acabo de leer, esto lo leí anoche del Instituto de Métricas de Salud de la Universidad de Washington, dicen que las defunciones van a ser bastante bajas, es decir, ellos no estiman que inclusive en el pico de la curva, que puede ser, repito, a mediados de febrero, no va a haber más allá de 6 u 8 defunciones como máximo diarias, según las estimaciones de este personal de la Universidad de Washington. Veíamos el gráfico de casos, el gráfico de hospitalizados y también, para seguir con el análisis que usted hace, aquí tenemos el dato de fallecidos por COVID. La semana del 26 al 1 de enero se reportaron lamentablemente 7 muertes. La siguiente semana, del 2 al 8 de enero, 21 fallecidos, lo cual representa un aumento en solo una semana del 200%. Efectivamente, ya lo estamos viendo, ya estamos presenciando este ligero, porque verdaderamente es bastante ligero el aumento, a pesar de que al hablar de 200 o más por ciento uno cree que es exagerado, pero viendo el número absoluto es relativamente, afortunadamente, relativamente pequeño. Pero esto puede crecer porque uno de los problemas que ha habido y así lo ha reconocido la misma Organización Mundial de la Salud, es haber insistido mucho en la poca gravedad de Omicron, de la poca hospitalización, de la poca sintomatología que daba, y esto ha llevado a que mucha gente, inclusive, repito, inclusive digo, científicos de alta alcurnia, científicos reconocidos en Estados Unidos y en Europa, han llegado un poco a banalizar el problema de Omicron, y esto ha traído como consecuencia cierto descuido, cierta aparentemente poco cuidado, poca protección, poca prevención de la enfermedad, como diciendo, inclusive lo han dicho, muchos autores lo han dicho, esto es una gripecita, esto es un catarro común, y nada de eso. En verdad es una variante que se llama Omicron, que es el coronavirus que enferma, que mata y que produce mucho daño. De tal manera que continuar con esta banalización del problema diciendo que es cualquier cosa es un error muy grande, y así lo ha hecho ver la Organización Mundial de la Salud, que repite e insiste en la necesidad de protegerse, porque el aumento de casos diarios, estamos hablando de millones de nuevos casos diarios que se están produciendo en el mundo, no es pequeña cosa, e incluso en países que habían sido poco afectados, algunos países inclusive de Asia como Filipinas, y en algunos países de África también están en este momento teniendo un número de casos muy importante y que va a seguir subiendo, porque no se estima que esta ola pandémica vaya a decrecer o vaya a desaparecer en las próximas semanas. Sin embargo, hay algunas cosas que son también positivas. Entre ellas, por ejemplo, ya en algunas partes de los Estados Unidos estiman o creen que la curva está llegando a aplanarse, sobre todo en la costa este norteamericana, en estados como Massachusetts, el estado de Nueva York. Algunos epidemiólogos creen que ya se está comenzando a aplanar la curva. No así en los estados de la costa oeste del Pacífico, por ejemplo California, donde más bien están en pleno crecimiento y en pleno auge. Y ni se diga
de aquellos estados del sur que han sido reacios a la vacunación y que por consiguiente tienen tasas de incidencia mucho más altas que los estados del norte de Estados Unidos. Doctor, mencionábamos el gráfico de fallecimientos. En la última semana, 21 personas lamentablemente fallecieron. Aquí en Telenoticias hicimos la consulta ayer al Ministerio de Salud porque vemos que en otros países ese dato se da. El dato de cuántas personas, jamás los nombres, pero de estos 21 personas que fallecieron, ¿cuántos estaban vacunados? Que creemos que es un dato importante de conocer. Nos dijeron que no nos podían dar ese dato. El dato que sí nos dieron fue que el 75% de las personas que lamentablemente fallecieron en la última semana son personas de 65 años o más. Sí, ese es el grupo de mayor mortalidad. Precisamente desde un principio de la pandemia se conoce que este grupo de adultos mayores por encima de los 65 años es el de más alto riesgo de fallecer, y eso está ocurriendo todavía en este momento, a pesar de que ese grupo en Costa Rica tiene también las más altas tasas de vacunación, el grupo de 65 y más años. Pero repito, yo no sé por qué en nuestro país, en Costa Rica, es casi un secreto de Estado publicar cierta información. Uno lo ve en los demás países que eso está. Los hospitales le dicen a uno qué porcentaje de enfermos que están en cuidados intensivos por COVID están vacunados, quiénes no están vacunados, quiénes están con una sola dosis, quiénes tienen el esquema completo. Eso se publica prácticamente al día. Esa información es cotidiana, está al alcance de todos. No sé por qué en nuestro país es tan difícil. Nosotros hemos querido hacer estudios también de mortalidad, conocer las variables epidemiológicas de la mortalidad por COVID en Costa Rica, pero no hemos podido porque la información es muy retrasada. Dijeron que cada 2 meses iban a dar la información y hace ya varios meses que no dan absolutamente nada de información. Entonces no contamos con datos. Los únicos que cuentan con datos serán los que tienen acceso a ella, como el Ministerio de Salud o la Caja, o el INEC, pero nosotros no tenemos información. Por consiguiente, eso es lo que uno no entiende. Ayer mismo estaba yo leyendo, por ejemplo, que esta gente del Instituto de Métricas de Salud calculan la mortalidad en Costa Rica digamos, hace 3 o 4 semanas. Es decir, cosa inaudita, porque nosotros no conocemos aquí la mortalidad ni siquiera del año 2021, porque no la tenemos disponible. No hay ni siquiera el primer semestre del año 2021, por lo menos yo no la he visto. En cambio, ellos, bueno, en otro lado pueden hacer estimaciones en base a la tendencia, pero eso no es lo más correcto. Lo más correcto es basar en información fidedigna, no en estimaciones, sino en información básica, fundamentada y verídica y científica. Pero yo no sé en Costa Rica por qué lo hacen un secreto de Estado comunicar esta información. Coincido con usted en pues no entender esa actitud de las autoridades de salud de nuestro país. Tenemos otro gráfico, doctor Evans, que queríamos presentar y tener su comentario, que ya viene en pantalla. De los contagios diarios, se reporta que el 80% es de la variante Omicron, pero que todavía se reporta un 20% de contagios por la variante Delta. Con todo el respeto a las autoridades de salud, que yo se los tengo y siempre lo he hecho así, siempre lo he manifestado. Sin embargo, esta es otra duda que me provoca esta información. Claro. Esto sería cierto si se estuviese haciendo el diagnóstico genómico de prácticamente todo o la mayoría de los casos en el país. Y yo creo que la información también en este sentido es muy escasa. Yo creo que esto es una estimación, yo creo que esto es un cálculo, pero que no se basa en un hecho concreto, porque ¿cómo es posible que cuando yo veo la información GISAID, por ejemplo, que es la organización mundial que da información de diagnóstico genómico por variantes, etcétera,
Cuando yo veo que la da de otros países con cifras contundentes, basadas en diagnósticos, que nadie duda. Cuando se habla de que ya en el Reino Unido, por ejemplo, el 98% de los casos es Omicron, es porque en el Reino Unido están haciendo diagnósticos genómicos en toda prácticamente representativo de todas las áreas del país. Claro. Yo creo que nosotros estamos muy lejos todavía de hacer eso, porque la capacidad, con todo lo maravilloso que es el Inciencia, con todo el magnífico personal que tiene esa institución, no tiene suficiente como para poder hacer un diagnóstico realmente, digamos, representativo de todas las áreas de Costa Rica. Entonces, estos son cálculos, yo creo, cuando los oí, la primera impresión que me dio es que son estimaciones, son cálculos, pero que no están basados en hechos reales. Yo creo que en este momento más del 90%, cuidado si casi el 95, 100% de todos los casos ya son prácticamente Omicron. Y claro, me baso en lo que está sucediendo en otros países. Sobre todo Estados Unidos, en Estados Unidos el porcentaje es de más del 90%. Es más del 90%, que más del 95%, claro, la última información que yo tengo. Y por supuesto, esto, y sobre todo tenemos que basarnos en la velocidad con que el Omicron ha desplazado al Delta y a las demás variantes. Es decir, es una velocidad increíble. Por ejemplo, Delta tardó varios meses, 3, 4 meses, para poder, digamos, apoderarse del terreno, desplazar a todas las demás. Pero en este caso Omicron lo está haciendo en un mes, claro, en pocas semanas lo está haciendo. Es decir, a una velocidad increíblemente mucho más elevada que la que demostró tener la variante Delta. Casos altos de COVID-19, de contagios, con lo que eso representa en hospitalizaciones, lamentable también en el caso de la incidencia en fallecimientos. Entonces, doctor Evans, ¿es algo que podemos presumir que se va a mantener durante lo que queda de este mes de enero y por lo menos la primera quincena de febrero? Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo estimo, y me baso pues también en no solo en la tendencia nacional, sino que también en lo que está sucediendo en otros países, que también se sabe que esta ola pandémica afortunadamente va a ser más rápida que las anteriores, es decir, no va a durar tantos meses como duró la dominada por la variante Delta, va a ser más rápido, Omicron va a actuar más rápido, así como está subiendo de una manera escandalosa, así también yo creo, ojalá que sea cierto, ojalá que no me equivoque, así yo creo que va a ser la bajada de la curva, va a ser también muy rápida, y por lo tanto esta ola pandémica va a ser de una menor duración que las anteriores. Pero debemos seguirnos cuidando, es decir, porque ha habido tantas sorpresas, nos da tantas sorpresas realmente el coronavirus, que uno a veces dice, es muy difícil predecir, es muy difícil estimar, es muy difícil hacer cálculos, porque la probabilidad de errar, de equivocarse es muy grande, porque esta variante, este coronavirus está cambiando constantemente. Pero bueno, vamos a ver si realmente, como dice mucha gente, como estima mucha gente, que al llegar ahora, antes del verano, ya la situación se habrá normalizado entre comillas, en muchas partes del mundo. Pero mientras tanto, hay que seguir cuidándose. Afortunadamente tenemos un buen porcentaje en Costa Rica de inmunizaciones, los porcentajes son bastante altos, pero hay que apresurar, hay que acelerar. Hay más de 300,000 personas, sin contar los menores de 12 años, que no tienen ninguna dosis, que no se han vacunado. Entonces, esa es una población que hay que tratar de acudir a ella, tratar de manejarla, tratar de convencerla de que se vacune, y también seguir utilizando todas las demás medidas de mitigación. Yo estaba leyendo también recientemente que se está reivindicando mucho, inclusive hasta con el número de muertes evitadas, de vidas salvadas, dadas por el uso de la mascarilla. Es una estimación que yo nunca había leído, y la leí precisamente de esta gente del IME, donde dicen que, por ejemplo,
si la humanidad llegara a utilizar en este momento, el 80% de la población mundial utilizara como debe ser la mascarilla, se evitarían casi más de 100.000 vidas, pérdida de vidas. Se salvarían más de 100.000 vidas si se utilizara la mascarilla. Los porcentajes de uso de mascarilla en Costa Rica se mantienen bastante buenos. No bajan del 80% en las últimas semanas. Las últimas mediciones hablan de que el costarricense está utilizando la mascarilla. Pero me preocupa el ver en la televisión, ¿verdad? Porque yo prácticamente casi no salgo a la calle, muy poco. Pero me preocupa ver por televisión que mucha gente utiliza mascarillas de confección doméstica, con telas comunes y corrientes, ¿verdad? Algunas muy bonitas, algunas muy llamativas, algunas de colores muy brillantes, ¿verdad? Pero que no protegen como debe ser. Una de las recomendaciones que le están haciendo al presidente Biden, precisamente en este año, es que ponga a disposición gratuita de toda la población las mascarillas, la KN95, que son las más efectivas, que las ponga gratis. Y yo creo que Costa Rica podría hacer algo semejante, sobre todo para la gente que sale a trabajar todos los días, que por lo menos se le dé semanalmente una cantidad de estas mascarillas que se sabe que protegen y que realmente, porque de lo contrario, utilizando estas mascarillas de uso de confección doméstica, lo recomendable sería que utilicen 2 o 3, pero eso es muy incómodo. Claro. Sabemos que ya es incómodo utilizar una, ahora ponerse 3 es algo prácticamente impráctico, vamos a decirlo así. Para terminar, doctor Evans, el lunes, como habíamos conversado, que se podía prever eso cuando hablamos la semana pasada, el gobierno finalmente anunció se vuelve la restricción vehicular de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, se limitó en 2 horas porque estaba a las 12. También se determinó el tema de 20 pasajeros de pie máximo en cada bus, se suspendieron eventos de concurrencia masiva. ¿Cómo ve estas medidas, doctor Evans? Bueno, todas son buenas, pero yo creo que se quedan cortas ante la emergencia que estamos viviendo. Yo creo que a más tardar la semana entrante, yo creo que el gobierno se va a ver obligado a tomar medidas más serias, más fuertes, más restrictivas, como las está tomando muchos países de Europa. Y sabemos que en Europa hay una oposición muy grande de parte de la población a estas medidas. Ya hemos visto todas las manifestaciones que han habido en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, etcétera, protestando, pero aún así las están llevando a efecto, algunas muy serias. El gobierno italiano está implementando medidas muy rígidas, ¿verdad? Aquí entre nosotros, bueno, estas medidas, pues prácticamente todavía en esta semana yo le doy el margen al gobierno de que está tratando de ver hasta dónde llega la situación, pero que no se le haga muy tarde, porque después ya no va a haber tiempo para prevención. Tiene que tomarlas, de seguir así esta tendencia, por ejemplo, a duplicarse el número promedio de casos diarios cada semana o menos de cada semana, menos, a veces al principio pues, se estaba duplicando cada 2 días y medio, cada 3 días. Vamos a suponer que ahora ya ha disminuido el número, ha aumentado el número de días de duplicación. Yo creo que el gobierno no puede darle largas al asunto y esperar porque pudiera ser muy tarde ya claro. Cuando quiera tomar medidas que sean realmente efectivas. Porque eso de las 2 horas, bueno, es bueno, yo no digo que sea malo, pero eso me parece una gota de agua, un agua tibia, una medida muy leve, ¿no? Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda al gobierno por estos días de esta semana, pero de seguir esta tendencia, repito, se va a ver obligado a tomar medidas bastante rígidas. Le duele a quien le duela, sabemos las dificultades que hay, sabemos el problema económico, sabemos el problema de la población, el cansancio de la misma, pero hay que tomar medidas, porque de lo contrario nos va a arrollar la situación, nos va a arrollar la pandemia, y ahí ya va a ser demasiado tarde para poder actuar. Para esas medidas más fuertes de seguir la tendencia lamentablemente predecible, ¿usted cree que
no deben pasar más de 5, 6 días, si sigue la tendencia, para que se revise el tema de las medidas y que vengan medidas más restrictivas, doctor Evans. Esa es la idea que tengo, ¿no? Por eso yo dije que le doy el margen al gobierno de esperar estos días de esta semana, pero a más tardar a fin de la misma. Si sigue esta tendencia, pues tenemos que amanecer el lunes entrante con medidas bastante drásticas. Doctor Evans, gracias por su tiempo. A la orden siempre, ¿no? Siempre es un placer y muchas gracias más bien por la invitación que me hace. Los agradecidos somos nosotros, doctor Evans. Muchas gracias. Hasta luego. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.